su nombre y qué parte van a tocar, ¿ya? Empecemos. Es el grupo 15, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién inicia? Allá. Doctor, ¿se dejó de compartir? Ya a ver, ¿quién inicia? Chicos. Grupo 15. Yo, doctor María del Pilar de Martini. Vamos a comenzar con el tema de hemofilia. Siguiente, por favor. Voy a exponer definición y epidemiología. A iniciar, ¿no? Sí. No se te escucha nada. ¿No me escucha, doctor? Con definición, clasificación. ¿Ahora me escucha? No se te escucha nada. María. Doctor, ¿me escucha ahora? Hola. Doctor, nosotros María, sí le no te escucho nada. escuchamos. Doctor, nosotros sí podemos escucharle. Doctor, ¿me escucha? No escucho nada. Doctor, sí se le escucha bien. De repente está en un lugar con mala conexión. No se escucha nada. Doctor, ¿me escucha? Para empezar con la definición de hemofilia. Voy a entrar entonces de nuevo. Sí, Un mejor, ratito doctor. para, por favor. A ver, empieza de nuevo, por favor, María del Pilar, no te he escuchado nada. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, doctor. Ya, entonces voy a comenzar con la definición de hemofilia. ¿Ya? Este es un trastorno de la coagulación de origen genético con un patrón hereditario recesivo ligado al cromosoma X, en Ajá. donde se encuentran alterados los factores de coagulación 8 y 9, ocasionando un déficit funcional y cuantitativo que se denomina respectivamente hemofilia A y B. Estas patologías tienen manifestaciones clínicas muy similares, como lo vamos a ver más adelante. Además, únicamente la pueden presentar los hombres y las mujeres solo son portadoras de la enfermedad. Dependiendo de los niveles plasmáticos de los factores 8 y 9, se clasifica como severa cuando es menor del 1% del valor normal, moderada cuando va de 1 a 5% del valor normal o leve cuando es más del 5% del valor normal. Todas se caracterizan por sangrado espontáneo o provocado. Una interrupción, María del Pilar. Y si es leve, ¿hasta cuánto sería para considerar, desde cuánto hasta cuánto sería para considerar leve? ¿Desde qué valor a qué valor en porcentaje? Si es leve. Porque se supone que hay un valor normal, ¿no? ¿Me has escuchado, no? O sea, ¿cuánto sería el valor normal?
Claro, para que consideres leve, tendría que ser que está por debajo del valor normal. Desde más del 5% ¿hasta cuánto? Sería hasta menos del 40%, ¿no? Se supone de 40% en adelante es el valor normal de los factores de coagulación, ¿no? Sí, doctor. Ya, continúa. Bien. En la epidemiología, la hemofilia afecta a más de 1.2 millones de personas, en su mayoría hombres, en todo el mundo. La hemofilia A es más común que la hemofilia B. Las incidencias reportadas son las siguientes. En la hemofilia A ocurren aproximadamente 1 de cada 4.000 a 1 de cada 5.000 nacidos vivos de sexo masculino. Aproximadamente la mitad a 2/3 tienen enfermedad grave. Y la hemofilia B ocurre en aproximadamente 1 de cada 15.000 a 1 de cada 30.000 nacimientos de varones vivos y aproximadamente entre 1/3 y la mitad tiene una enfermedad grave. La hemofilia grave es casi exclusivamente una enfermedad de los hombres, aunque las mujeres pueden verse afectadas en algunos casos raros, como pérdida del cromosoma X, la lionización sesgada, etc. Por el contrario, se ha informado de hemofilia leve en hasta una cuarta parte de las mujeres portadoras que son heterocigotas. Por lo general, la hemofilia se hereda y hay una enfermedad esporádica cuando no hay antecedentes familiares positivos y se presume que es por una nueva mutación. Los estudios han demostrado que las causas esporádicas representan hasta el 55%. En el anterior, por favor. 55% de los casos de hemofilia A grave y el 43% de los casos de hemofilia B grave. Y en la hemofilia A y B moderada y leve, aproximadamente el 30% son casos esporádicos. Siguiente, por favor. Doctor, yo voy a continuar. Soy Gabriel Calderón y expongo lo que es fisiopatología y etiología. Ya. ¿Empiezo, doctor? Sí. Ok, perfecto. Lo que es la fisiopatología, primero, cuando la pared de vasos sanguíneos se va a lesionar, inicia todo un proceso que nosotros llamamos hemostasia, cuya función es evitar la pérdida de sangre. Va a haber varios mecanismos, tanto la constricción vascular, la formación de un tampón de plaquetas, se va a activar todo lo que es la vía de activación por contacto intrínseca y también la extrínseca. Se va a formar el coágulo, como resultado se coagula la sangre y eventualmente el tejido fibroso aparece en el coágulo y cierra permanentemente este vaso sanguíneo. Este efecto del mosaicismo y el riesgo de transmisión va a variar y va a hacer que las células del individuo, depende también de la etapa exacta del desarrollo embrionario durante el cual se produjo, va a hacer que se afecten los tejidos implicados. Entonces, también ha habido casos de hombres con hemofilia leve esporádica y han tenido también nietos con hemofilia grave. Lo que vamos a encontrar acá es que finalmente el factor 8, si no me equivoco, sí, el factor 8 y el factor 9 son deficientes o disfuncionales. ¿Qué pasa? La vía extrínseca de la cascada de coagulación no se va a poder activar adecuadamente y esto va a hacer que toda la formación de coágulos sea deficiente. Vendría a ser la causa de la fisiopatología. Y justo, vamos a pasar justo a lo que viene, que es la etiología. Ya, y justo se va a dar primero por una hemofilia hereditaria, que puede ser una etiología hereditaria, congénita, debido a una mutación de este cromosoma X. Este patrón va a ser recesivo ligado al cromosoma X y afecta únicamente a varones y las mujeres son portadoras. Va a afectar a individuos del lado materno y un tercio de los casos también surge como una consecuencia de mutaciones espontáneas que no tienen antecedentes familiares. Por otro lado, también tenemos lo que es la hemofilia adquirida, que, hemofilia adquirida o inhibidor adquirido se va a dar contra el factor 8, y esta es una enfermedad autoinmune que es rara, tiene una incidencia de 1 a 1.5 casos en cada millón, pero aumenta a 15 casos cuando hablamos de mayores de 85. Siguiente, por favor.
No se Ahora yo escucha. voy a Ah, explicar la ya, parte un clínica. ratito, José. Ya, José, eres tú, Huanco Jave, ¿no? Sí, Ya. doctor. Ya, a ver, José, ¿qué vas a ver tu clínica y qué más? Ah, todo lo que es parte clínica, doctor. Ya, ok. A ver, continúa. En parte clínicas, primero esta se manifiesta principalmente por hemorragias. Estas son diferentes localizaciones en el organismo. Esto más que todo, el grado depende del factor 8 y el 9, como pueden ver en el cuadro. Donde en los músculos y articulaciones, la que es la hemartosis, son frecuentes y también afecta todo lo que es el sistema nervioso central. Acá las partes más afectadas están tobillos, rodillas y codos, aunque eso lo voy a mencionar un poco más adelante. También cuando se producen sangrados articulares frecuentes se produce lo que es la artropatía hemofílica, que es una limitación de la función articular y está causando un dolor crónico. En el primer episodio de sangrado, este es el 15 al 33% de los pacientes en la etapa neonatal. Y los pacientes con hemofilia pueden tener sangrado espontáneo, severo, y también edades tempranas, incluso en el nacimiento. También hay casos de hemofilia leve que pasan desapercibidos ante los periodos de tiempo, y estas solamente en sí son diagnosticados en otros procedimientos quirúrgicos. Y también a pesar de que dice que es clínicas de hemofilia I B, que son similares, hay algunos estudios que dicen que en la hemofilia B los episodios hemorrágicos son menos frecuentes. Hablando con mi eje del cuadro, están los valores de factor 8 y 9. De 0 al 1% es intensidad severa y hematosis espontáneas con incapacidad y también hemorragia espontánea e intensa. De 1 al 5% ya es moderada, que hay hemorragia sin circuncisión, en espontáneas infrecuentes en articulaciones de tejidos, también profusa después de una cirugía o traumatismo, o también intensa con lesiones menores. Y cuando es mayor al 5%, que es leve, es rara las hemorragias espontáneas, la hemorragia intensa que pone en peligro la vida después de una cirugía o un traumatismo. Aunque esto ya hablaron mis compañeros, igual está, como dije, la hemofilia puede ser severa, moderada o leve, como ya he mencionado. Lo más que todo es que la severa, las hemorragias pueden ser espontáneas, como dije, son frecuentes, hay compromiso de articulaciones y hay compromiso en varias articulaciones, y moderada, como ya mencioné, puede sangrar por traumatismos insignificantes, donde la hemorragia es menos frecuente y puede haber compromiso articular, y leve es que pueden sangrar por traumatismos severos, cirugías, y aquí hemorragias son muy infrecuentes, es raro el compromiso articular. Hablando de las hemorragias, bueno, un poco más profundizando en lo que es la hematrosis, es la hemorragia interarticular, es la manifestación clínica más frecuente. Acá ya he mencionado ejemplo que afecta principalmente articulaciones grandes, donde la articulación afectada es aumentada de tamaño, también caliente, es dolorosa, hay una posición y es antiálgica. Más afectada está la rodilla, como ya mencioné, los tobillos, codos, pero también se puede mencionar hombros y cadera. En los hematomas musculares están las zonas ilíacos, glúteos, gemelos, cuádriceps, bíceps, y este es posterior a traumatismos, hematuриas, que se acompaña de dolor lumbar, y eso es irradiado a la pelvis. Las gastrointestinales están con alteraciones orgánicas, sistema nervioso central es la más grave de la enfermedad, y hay otras como posoperatorias o bucales. Eso sería mi parte, doctor. Ya. Yo soy Carolina Cari y vamos a seguir hablando de lo que viene a ser el diagnóstico. En sí, como ya explicó mi compañero, nos basamos en la clínica, viendo primero lo que viene a ser historia clínica y ver qué antecedentes tiene. Y bueno, dentro de los diagnósticos que nos ayudamos va a ser el laboratorial. Y nos vamos a pedir un hemoleucograma, que en sí va a determinar el tamaño y el número de eritrocitos y de plaquetas. También pedimos lo que viene a ser el tiempo parcial de tromboplastina activado, el tiempo de protrombina y el fibrinógeno. Lo que caracteriza acá es que el tiempo parcial de tromboplastina va a estar prolongado. Y también es bueno dosar lo que viene a ser los factores, tanto el 8 como el 9.
Y hay que saberlo diferenciar de la enfermedad de Boville-Lebrand, que también va a tener un factor 8, en este caso disminuido, que vamos a hablar más adelante. Bueno, esa medición de factores tiene una escala que es leve, moderado, severo, según los resultados. Leve es 1%, moderado es de 1 a 5 y severo y es de 5 a 40%. Bueno, también se usa otros diagnósticos, como viene a ser lo que viene a ser el diagnóstico prenatal, que se evalúa en sí más que nada las vellosidades coriónicas, se saca una muestra en la semana 9 y 11 de gestación, o por amniocentesis ya en la semana 20. Y también eso ha sido como para diagnosticar si tiene más riesgos de ser hemofilia o si lo tiene. Y el otro es las pruebas postparto, que se saca muestra sanguínea del cordón umbilical. Y ahí también se determina lo que viene a ser el factor 8. Y ahí ya podríamos decir si es hemofilia o no, también nos ayuda. Y los antecedentes familiares, como ya mencioné, historia clínica. También se suele usar lo que viene a ser la sangre del cordón y esa sangre lo van a colocar en un tubo con citrato y mediante todo el procedimiento de centrifugación y la separación de esta sangre va a determinar también otra vez los factores que van a ser muy importantes también para el diagnóstico. Bueno, una característica es que cuando vamos a evaluar el tiempo parcial de tromboplastina activado, lo podemos combinar con el plasma que tiene el paciente. Entonces, esto se normaliza. Entonces, ¿qué pasa si se normaliza? Significa que hay una falta de esos factores de coagulación, por lo tanto es hemofilia. Más bien, si sigue aumentado, puede ser una indicación de que el paciente está usando anticoagulantes. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el diagnóstico diferencial. Nos basamos en lo que viene a ser la enfermedad de Bowman-Lebrand, que es un trastorno hemorrágico, que más que nada es una disminución de este factor, como su nombre lo dice, y es hereditario. Y más que nada va a involucrar que hay una degradación del factor 8, por lo tanto va a estar disminuido. Y entonces esta deficiencia va a llevar a una alteración en la hemostasia y puede ser asintomático, como puede que producir mucho sangrado. Dentro de estos está el mucocutáneo, de las mucosas, también está el sangrado gastrointestinal y también lo que viene a ser la menorragia. Y bueno, para poder diferenciarlo, hay que determinar en sí el factor 8. Y bueno, hay otros que vienen a ser la deficiencia del factor 9 o síndrome de Rosenthal. Este síndrome se caracteriza porque también es heredado y tiene una deficiencia del factor, en este caso 11. Y a comparación con lo que viene a ser la hemofilia, también va a tener lo que viene a ser el tiempo, el PTT, que es elevado, y la otra diagnóstico diferencial viene a ser la deficiencia del factor 13, que también participa en lo que viene a ser la estabilización de coágulos de fibrina y actúa en la fibrinólisis. Entonces, al igual que la hemofilia, también va a tener una deficiencia de los factores, pero en este caso va a ser el 13. A ver, un ratito, Carolina. La diapositiva se quedó en diagnóstico. No han visto tus compañeros diagnóstico diferencial, por si acaso, ¿ah? O sea, tú has estado exponiendo, pero la diapositiva no se ha visto la parte de diagnóstico diferencial. Ahora Bueno, se mira. No. no, yo veo igual, ¿ah? La pantalla. En No ha pasado. diagnóstico. Claro, ese es diagnóstico, pero el diagnóstico diferencial que Ok, has estado ok. exponiendo Ahorita lo pongo. no se ha visto. Y ahora sí se ve. Ahora sí, recién. Ya, ahora sí. Bueno, ya estaba en lo último, en lo que viene a ser la deficiencia del factor 13. También va a haber lo que viene a ser, ya. En lo que viene a ser el factor 13, va también la deficiencia de los factores y puede presentar lo que viene a ser una hemorragia intracraneal, el recién nacido desde el nacimiento o también al separarlo del cordón umbilical. Bueno, otros trastornos vienen a ser los diagnósticos diferenciales, vienen a ser los trastornos plaquetarios, que también se caracteriza por hemorragias, bajo recuento de plaquetas. Pero en ese caso, a diferencia del otro, las pruebas de coagulación van a estar normales.
Ok, eso sería todo por mi Ok. parte. Ok. Bien, entonces soy Franco Sacardín y ahora voy a hablar sobre lo que es el tratamiento. Ya, ok. Entonces, para el tratamiento hay, bueno, una serie de algoritmos que nos van a ayudar. En el primer caso vamos a ver este manejo para pacientes hemofílicos, ya sea adultos y niños que tengan hemorragias graves, pero que conllevan un riesgo vital inmediato, ¿no? Ya. Entonces, si lleva un riesgo vital inmediato, por ejemplo, tiene hemorragias en el sistema nervioso central, hemorragia digestiva, la garganta, el cuello, el piso de la boca, mucosa oral, lengua o amígdalas, primero va a ser la hospitalización y manejo de emergencia para mantener los signos vitales. En el caso de que tenga hemofilia A, se va a aumentar el factor 8 en un 80% a 100%, que serían más o menos 40 a 50 unidades por kilogramo. En el caso de la hemofilia B sería 60 a 80 unidades por kilogramo. Luego, en el caso de que no conlleva un riesgo vital, o sea, hay, por ejemplo, hemartrosis aguda inicial, hemorragia muscular superficial, lo que vamos a hacer es aumentar el factor deficitario en un 40%, 60%, que sería 20 a 30 unidades por kilogramo en la hemofilia A, y en la hemofilia B sería 40 a 60 unidades por kilogramo. En el caso de que sea una hemorragia muscular de iliopsoas o un derrame muscular profundo con compromiso neurovascular incluso, lo que se va a hacer, se va a aumentar el factor deficitario en un 80 a 100%, o sea, 40 a 50 unidades por kilogramo en la hemofilia A y 60 a 80%, o sea, 60 a 80 unidades por kilogramo en la hemofilia B, ¿no? En caso de que sea solo hematuria, se va a dar reposo, hidratación y aumento del factor deficitario en un 50%, 25 unidades por kilogramo en la hemofilia A, 40%, o sea, 40 unidades por kilogramo en la hemofilia B. El siguiente sería manejo de paciente hemofílico severo en menores de 20 años. Entonces, acá vamos también a diferenciar otro que nos dice si es menor de 3 años y solo ha tenido una hemartrosis previa. Si sí ha tenido eso, entonces se va a dar una profilaxis primaria hasta los 20 años. Siguiendo, dice el protocolo Malmo, que indica 20 a 40 unidades por kilogramo, 3 dosis a la semana en la hemofilia A o solamente 2 dosis en la hemofilia B. También puede ser otra alternativa el protocolo Utrecht, que dice 15 a 30 unidades por kilogramo, 3 veces a la semana en hemofilia A o 2 veces a la semana solo en la hemofilia B. Dice que en los casos de problema de acceso venoso en niños pequeños puede hacer el protocolo individualizado y escalonado canadiense. En caso de que sea mayor de 3 años, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Si ha tenido hemartrosis de repetición, si ha tenido daño articular y si ha tenido hemorragias graves. En el caso de que sí haya tenido, se va a hacer una profilaxis secundaria hasta los 20 años, que son dosis similares a la profilaxis primaria. Y en el caso de que no, simplemente se va a hacer un tratamiento de banda. Por último, tenemos el manejo de pacientes hemofílicos con una hemorragia frecuente que no responden al tratamiento convencional. En el caso de que no respondan al tratamiento convencional, se va a medir lo que son los inhibidores del factor 8 o 9, método Bethesda, ¿no? Y de acuerdo al título que salgan, por ejemplo, si es un título alto, se va a realizar lo que es la terapia bypass con un concentrado de complejo protrombínico activado, ¿no? Como primera elección. Las dosis son 75 a 100 unidades por kilogramos cada 8 a 12 horas, sin sobrepasar los 200 unidades por kilogramos al día, ¿no? En el caso de que no haya respuesta a este bypass con concentrado de complejo protrombínico activado, se va a dar el factor 7 activado recombinante a dosis iniciales de 120 a 270 microgramos por kilogramo. En el caso de que la titulación sea bajo, o sea, menos de 5 unidades, se va a dar dosis altas de los factores, ya sea 8 o 9, siempre y cuando no haya presentado ninguna reacción alérgica. Y segunda opción para títulos bajos puede ser esta, ¿no? La terapia bypass también.
Eso sería todo, gracias. Ok. ¿Qué más sigue? Ok, doctor, vamos a continuar con el siguiente tema. Soy Luis Benavente. Luis Benavente. Ya. Sí. Yo voy a hablar acerca de la definición de lo que es la PTI, también llamada trombocitopenia inmune primaria. En verdad tiene muchos nombres, también es conocida como púrpura trombocitopénica idiopática o también inmune. Es una enfermedad caracterizada pues, habitualmente, es aguda y especialmente es una trombocitopenia periférica, ¿no? Va la redundancia. Los valores que se toman son aquellos que son inferiores a 100.000 plaquetas por litro y niños que carecen de antecedentes o de otra patología que explique esta citopenia, habitualmente se le considera como un mecanismo autoinmune, ¿no? Es así también que hay diversas clasificaciones. La más común es de acuerdo al diagnóstico de recién diagnosticado, que es aquel que nos habla que es menor a los 3 meses desde el diagnóstico, otro que es persistente de 3 a 12 meses desde el diagnóstico y crónica mayor a estos 12 meses desde el diagnóstico. Hay otras clasificaciones que también se realizan no solamente para niños, sino para otros tipos adultos también. Por ejemplo, la primaria, que es una adquirida debido a mecanismos autoinmunes que conducen a la destrucción de plaquetas, desencadenando una afección que es aparentemente así, ¿no? Y secundaria, que sí o sí está asociada con otra afección y pues está asociada, por ejemplo, a lo que viene a ser el lupus. Y otra que es inmunitaria inducida por fármacos, ¿no? Siempre. Y ya hay una ya mucho más grave, que es cuando se encuentra el recuento por debajo de 20.000. Y bien, vamos ahora a pasar a lo siguiente, la epidemiología. Se calcula en diversos estudios que en un aproximado del 10 al 20% de los niños que presentan PTI desarrollan lo que viene a ser PTI crónica. Y pues se define, ¿no? Como un recuento de plaquetas menor a 100.000, como dije, que dura más de 12 meses desde el momento de la presentación. Es por ello que hay una serie de factores de riesgos de esta PTI crónica que no se pueden predecir en el momento del diagnóstico, pero que se relacionan con un mayor riesgo, obviamente. Uno vendría a ser la mayor edad, otro el recuento de plaquetas de presentación más alta en el diagnóstico inicial, como vemos se monitoriza cada tiempo, un inicio insidioso de los síntomas, una falta de infección previa o vacunación antes del desarrollo y condiciones médicas crónicas subyacentes, generalmente son trastornos autoinmunes. A ellos se les suman una serie de factores genéticos que en verdad son polimorfismos en los genes relacionados con las funciones inmunológicas. Por ejemplo, entre los muchos que hay está el CD28, el CTLA4, que todos forman parte, ¿no?, de esa respuesta de presentación de antígeno, como se ve arriba, del APC, y muchos otros, ¿no?, que se observan en pantalla. Hay otras variantes que otros estudios han realizado, de acuerdo a la investigación que hice en UpToDate, que están relacionados también al sistema inmunitario, que son la TNF-RSF13B o la CARD11, entre otros, ¿no? Que la mayoría de pacientes tenían otros signos sutiles también de inmunodeficiencia primaria, que están relacionados con los niveles anormales de inmunoglobulinas u otras infecciones recurrentes. Ahora hablaremos un poco de la fisiopatología. En verdad, la naturaleza se podría resumir en estas dos: un aumento de la destrucción plaquetaria y una inhibición de la producción plaquetaria, por lo que se estaría produciendo la trombocitopenia. Esto sobre todo relacionado a la vida útil de las plaquetas. Como vemos allí, la producción de autoanticuerpos también está relacionada con la destrucción, junto con la fagocitosis de las plaquetas y las lisis, que son provocadas por las células T y de complemento. Entonces, a menudo estas, ¿no?, producen el aumento de la lesión plaquetaria y la inhibición de la producción, que parece ser impulsada sobre todo por anticuerpos antiplaquetarios y también por el descenso en el número de megacariocitos e inhibición de los mismos. Bueno, esta es mi parte. Ok.
Buenas noches, doctor. Mi nombre es Joshua Medina y yo les voy a explicar acerca de la etiología y también parte de la presentación clínica de la púrpura. Ya. Pues lo que tenemos que recalcar bastante es que la púrpura suele ser una enfermedad de aparición repentina y se caracteriza por una erupción petequial, hematomas y o sangrado en un niño que por lo demás esté sano, es decir, que no tenga alguna otra sintomatología mayormente. Por lo que por esto mismo su diagnóstico suele ser más incidental. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros pensar en su etiología de esta enfermedad? A pesar de que se conocen un poco los mecanismos fisiopatológicos de esta, su etiología en realidad no está completamente clara y se asocia a algunos eventos que pueden ser variados, pero que no todas las personas lo desarrollan completamente. Por lo que es más probable que esta enfermedad esté ligado, como ya habían explicado mis compañeros, a algunos otros factores genéticos que haría falta dilucidar mejor. A ver, Entonces, una cosita, Joshua. PTI generalmente se caracteriza por lesiones petequiales o equimóticas. Hematomas, no necesariamente. Sangrado sí, puede haber epístasis u otro tipo de sangrado cutáneo mucoso, mucoso cutáneo, ¿no? Pero hematomas, más hematomas es hemofilia. Entonces ahí hay algo por aclarar, por si acaso. Ya, ok, continúa. gracias doctor por la aclaración, porque sí, justamente sí estaba en el up to date y me pareció un poco extraño también, pero gracias Mm, Yo por su explicación. estoy, bueno, como ya les hice las observaciones en el extenso que todavía hay observaciones, por eso les mandé varios artículos que han visto que cambia bastantes cosas. No sé con el up to date hasta qué punto sea netamente solo de bibliografía para médicos. En algunas partes me pareció que era una recomendación general para la población. Por eso le envié esos artículos posteriormente. Continúa. Gracias doctor. Entonces, entre algunas causas que se han visto asociadas al desarrollo de púrpura, por ejemplo, que se vio que de los pacientes que desarrollaron púrpura, el 60% de estos niños habían tenido un antecedente de una enfermedad viral anterior, sobre todo en el más reciente, y mayormente fue por virus de Epstein-Barr, también de influenza o varicela zoster, VIH, e inclusive últimamente por COVID-19. También se pudo observar que en las 6 semanas posteriores a la vacunación contra la vacuna de sarampión, paperas y rubiola, pacientes pueden desarrollar esta enfermedad, pero su incidencia tampoco es lo suficientemente alta como para recomendar no vacunarse, sino que se recomienda la vacunación. Y también, como les mencioné, también se ha visto que se ha desarrollado secundariamente a la vacuna contra la COVID-19, aunque es algo muy raro. Y principalmente esta etiología se vería pues causada por mecanismos autoinmunes. Dentro de la clínica podemos clasificar esto como dos formas, ¿no? Primero los pacientes que son asintomáticos eh, y que tienen principalmente clínica cutánea y clínica cutánea mucosa. Esos pacientes que no tienen signos y síntomas sistémicos, si es que encontramos alguno de los siguientes que voy a mencionar, debemos buscar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas sistémicos como fiebre, anorexia, dolor óseo o articular, pérdida de peso, algún síntoma gastrointestinal o cefalea, debemos buscar otra causa que no sea púrpura. También si ha sido expuesto a fármacos inductores de trombocitopenia, de igual forma, también antecedentes de hemorragia y antecedentes familiares de sangrado, y antecedentes de hematomas o sangrado de 1 a 6 meses de duración, o también si es que vemos que hay un agrandamiento significativo, principalmente de los ganglios linfáticos, el hígado o el vaso. Pero la verdad es que el vaso, en el caso de púrpura, sí puede haber esplenomegalia, pero esa es leve, ¿no? Hasta un 10%. Si vemos que es más del 10%, quizás deberíamos considerar
buscar otras causas etiológicas. También tenemos la clínica con sangrado activo, por ejemplo, donde aquí va a presentarse epistaxis que también puede haber hematuria macroscópica, hemorragia digestiva macroscópica, hemorragia per se, y también gingivorragia importante, o cualquier otra hemorragia de riesgo racional de cáncer importante, que pues puede significar, puede ser una emergencia médica, ¿no? Y aquí vendría a ser, por ejemplo, el caso de que la púrpura también puede ocasionar estos sangrados, ¿no? Que mencionábamos más tempranamente. Y estos deben ser clasificados según la gravedad, ¿no? Pueden ser desde ninguno o mínimos hasta graves y potencialmente mortales, ¿no? Y en este caso es bastante útil la puntuación de sangrado de Buchanan y Addix, que pueden observar aquí en la mano, en la parte derecha de la presentación, donde se hace una puntuación desde el grado 0 hasta el grado 5, según el tipo de sangrado que el paciente está teniendo, y obviamente se acompaña con su manejo sistémico, con su manejo terapéutico indicado también para cada grado. Vale mencionar que existen algunos factores de riesgo hemorrágico en pacientes con púrpura, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un politraumatismo previo, un trauma encefalocraniano, o una cirugía previa, incluso también si ha usado antiagregantes, ¿no? De 7 a 10 días antes, o anticoagulantes. Y también si es que hay una diuresis hemorrágica, ¿no? O coagulopatías o vasculitis. De por sí, estas otras enfermedades que a menudo acompañan a estos pacientes, que también pueden tener algunas de estas causas autoinmunes, lo ponen en un gran riesgo de sangrado, ¿no? Y por último, cuando hablamos de sangrado mucocutáneo por púrpura trombocitopénica, se ve que aproximadamente el 50%, la mayoría, más del 50% de niños afectados, solamente en realidad tienen sangrado cutáneo. Lo que se conoce, las lesiones que habíamos visto, ¿no? Purpúricas, que se le conoce como púrpura seca en la clínica, ¿no? Y eso incluye las petequias, la púrpura y la diasequimosis. Y el otro sangrado, el 40% aproximadamente, es el sangrado húmedo, que este involucra principalmente las fosas nasales, superficies bucales, gingivales, el tracto gastrointestinal, genitourinario o vaginal. Entonces, cualquiera de estos tejidos puede presentarse uno de estos sangrados. Por ejemplo, en la imagen A, ustedes pueden ver las típicas lesiones, ¿no? De púrpura, y en el sangrado B un sangrado gingival, ¿no? Bastante importante por púrpura también. Las manifestaciones hemorrágicas es que estas pues no pueden ser cutáneos, por petequias, purpuromatomas en el 86%, oral el 19%, nasal 20%, incluso el 9% no tiene ningún otro sangrado o hemorragia, y también el sangrado menstrual gastrointestinal urinario, que es menor del 3%. Y por último, la hemorragia grave, pues es cuando el conteo de plaquetas es mucho menor de 20.000, ¿no? Según el estudio. Y se busca, deberíamos tener antecedentes de púrpura húmeda, un trauma, sobre todo en la cabeza, exposición a medicamentos también o anticoagulantes puede ser una causa. Y los factores de riesgo, pues son esos factores cutáneos, orales, ¿no? Y lo mismo que habíamos observado anteriormente. Entonces, también el paciente tiene un riesgo de hemorragia intracraneal y la clínica puede presentarse incluso con manifestación, ¿no? Es lo más grave que puede ocurrir con la púrpura trombocitopénica, pero es bastante raro también, y más del 90% de las hemorragias intracraneales en niños con púrpura trombocitopénica son principalmente intraparenquitemosas y supratentoriales. Los factores de riesgo igual es el conteo de la trombocitopenia muy baja, un té con exposición a medicamentos o signo de sangrado excesivo como púrpura húmeda, ¿no? Que ya hemos mencionado. Y los signos y síntomas son los que ya conocemos de hemorragia intracraneal, ¿no? Como cefalea intensa, vómitos explosivos, el estado mental alterado, convulsiones, hallazgos neurológicos también, y el TEC, ¿no? Y por último, un conteo de plaquetas menor de 10.000 a 20.000 plaquetas. Y eso sería todo de mi parte, doctor. Ok. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Paul Álvarez.
Bueno, voy a tocar lo que es diagnóstico y diagnóstico diferencial. En general vamos a ver que la púrpura trombocitopénica es netamente muchas veces en niños de 1 a 4 años. Un dato muy relevante es que es más propenso en, en mujeres que en hombres, pero ya en lo que es en las etapas adultas se ve poco y puede llegar a suceder. Ahora, otra importancia estadística epidemiológica es que hay púrpuras trombocitopénicas agudas. Más adelante se verá que hay y son producidas por algunos medicamentos, así como también por algunos virus. Hablamos del Epstein-Barr, virus de 6, virus del herpes simple 6 o 8, entre diferentes tipos de virus. Sin embargo, esta púrpura trombocitopénica aguda no debe durar más de 6 meses. Y esto se ve en un 80-70% de este tipo de púrpuras. Ahora, en el examen físico, al ser púrpura, deficiencia de plaquetas, vamos a encontrar, ¿no?, las petequias. Entonces, es ahí cuando en el examen físico debemos tener bastante en consideración las petequias. Como usted mismo mencionó, puede haber la epistaxis y diferentes tipos. Ya no hay hematomas, ¿no? Eso no hay, pero sí puede haber las petequias. Básicamente es el primer punto de diferenciación porque se puede estar confundiendo con otro tipo de patología inmunitaria hematológica. Después vamos a tener que hay una escasez de diagnósticos sintomatológicos. Sin embargo, hay una hipertensión portal, así como también al ser hepatoesplénico los problemas, es normal que esté relacionado con la hipertensión portal, así como también son incidentes y precedentes de esta púrpura. Después vamos a tener el bajo nivel plaquetario, marcado por la púrpura. Después vamos a tener las manifestaciones clínicas típicas, leves y graves. Equimosis y petequias y las graves episodios hemorrágicos que requieren transfusión inmediata. Como vimos, hay una alta incidencia de púrpura trombocitopénica inmune aguda. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, en diagnóstico diferencial, ya A ver, para... antes que continúes, por si acaso no ha cambiado la diapositiva. A ver, un ratito. Ahora ya cambió, doctor. No. Oh, sí, 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 sí. Perdón, perdón. No, no, ya cambió ya. Perdón. Ahí es. Ya. Toda la bibliografía es de Nelson y bueno, también he revisado los artículos que usted me ha enviado. Entonces, ahí también hay un detalle. La literatura de Nelson básicamente está refiriendo que hay problemas ya incluso genéticos. Por eso se habla de una trombocitopenia con el MYH9, la trombocitopenia relacionada a radios. Incluso se habla de ya también poder estar evaluando para descartar la anemia de la transferrina, la acumulación de hierro, ¿no? Evaluando con dicho compuesto, la transferrina, para hacer el descarte de anemia, que también es muy común, ¿no? Concentraciones corpusculares. Bueno, en los procesos inmunitarios vamos a ver que también está asociado el síndrome hemolítico urémico. Esto también a su vez que nos va a estar relacionando y que también se va a notar y es importante descartar de una púrpura trombocitopénica inmune la coagulación intravascular diseminada, porque también puede ser, pero no es la causa etiológica la púrpura. Después también vamos a tener que la heparina, y sobre todo los retrovirales, ¿no? También tienen esta causa. Como vimos, entre niños de 1 a 4 años se puede estar presentando por estos retrovirales. Como ya mencioné, el virus del Epstein-Barr, el virus herpes simple 18, el virus de la inmunodeficiencia humana, que en niños es, por lo general, es un problema de nacimiento por una transmisión directa de la madre vía placentaria. Y también poco, pero bastante agresivo, es el lupus eritematoso, ¿no? Es una enfermedad en algunas literaturas menciona más de 10.000 síntomas y multisistémica.
Entonces hay que descartar todo eso y lo más importante del diagnóstico diferencial es la rapidez con la que se pueda dar el diagnóstico acertado de la púrpura, ya que tiene múltiples etiologías y recalcar una vez más que los procesos virales y la farmacología y los procesos farmacológicos son los que pueden estar generando un diagnóstico diferencial y una etiología diferente a esta enfermedad autoinmune, ¿no? Incluso había una relación con el signo de Maurice, del peritoneo, de la cara ovalada de los niños, ¿no? El peritoneo con abundante tejido adiposo, pero más que eso, también había la anemia de Marconi, ¿no? La constitucional. Pero bueno, esos son uno de los importantes y conocidos, ¿no? Hasta cierto punto. Gracias. Ok. ¿Quién falta? Ya, doctor, un momento, por favor. ¿Quién eres? Flor de María Huanqui, pero parece que las diapositivas se dejaron de compartir. Ya. Ah, es la única que falta, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. La única que falta es su compañero. Vamos a hablar del tratamiento entonces. En un momento, doctor, las diapositivas nuevamente están cargando. Ya, me avisas cuando lleguen por DHL. Bueno, doctor, como decía, yo soy Flor de María Huanqui que voy a poner tratamiento y la media de soporte. Bueno, en sí, la mayoría de los niños diagnosticados con PTI, es decir, púrpura trombocitopénica y hepática, se va a recuperar espontáneamente en 6 meses. Incluso podría ser en 6 semanas. Vamos a empezar con los criterios de respuesta al tratamiento. En sí, algunos conceptos que se van a mencionar en esta parte vienen a ser la remisión completa, la parcial, la ausencia de respuesta, la respuesta transitoria y la recaída. Todos estos conceptos van a involucrar como referencia temporal a las 6 semanas con respecto al tratamiento, pudiendo ser posteriores o previos al tratamiento. Por ejemplo, la revisión completa es el recuento igual o superior a los 100.000 plaquetas por microlitro, mantenido por más de 6 semanas, ¿no?, tras la supresión del tratamiento. En cambio, la respuesta transitoria sería la mejoría inicial o el recuento inferior a 30.000 plaquetas por microlitro, antes de las 6 semanas de haber finalizado el tratamiento. Algunas recomendaciones generales serían que cuando vamos a hacer el diagnóstico, tenemos que considerar el ingreso hospitalario en aquellos pacientes que tengan sangrado activo, los factores de riesgo hemorrágico o con un recuento de plaquetas que sea inferior o igual a los 20.000. El empleo de antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, va a ser especialmente en aquellos pacientes con hemorragia activa o con hemorragia de mucosas, pero
esta estaría contraindicada en presencia de hematuria. Finalmente pasamos a estos cuadros. Ya vemos que acá nos va a hablar sobre el manejo de la terapéutica según la clasificación diagnóstica. Y antes de hablar sobre el tratamiento en sí, sería prudente primero hablar sobre las categorías diagnósticas. Entre ellas vamos a tener a la de diagnóstico reciente, la persistente y la crónica. Se va a considerar como una PTI de diagnóstico reciente si es que esta iría desde el momento del diagnóstico hasta los 3 meses de evolución. Como persistente vendría a ser aquellas de duración entre los 3 y 12 meses, mientras que la crónica va a ser después de los 12 meses de ese diagnóstico. Ya teniendo en cuenta estos conceptos, podríamos, en fin, ya iniciar con el tratamiento de la púrpura trombocitopénica idiopática de reciente diagnóstico. La PTI de reciente diagnóstico sí se va a clasificar a esos pacientes en 3 grupos. Los pacientes con sangrado activo y recuento inferior a las 30.000 plaquetas por microlitro, los pacientes con sangrado cutáneo mucoso o factores de riesgo y pacientes con sangrado cutáneo exclusivo. En primer grupo, vamos a iniciar con las inmunoglobulinas intravenosas y vamos a hacer una posterior valoración a las 24 horas. Si es que persistiera el sangrado activo, vamos a añadir corticoides, como la prednisona o la metilprednisolona. O podríamos agregar una segunda dosis de la inmunoglobulina intravenosa. Si es que desapareciera esta clínica, vamos a volver a valorar a las 72 horas. Si es que nuestro paciente mejora, va a pasar a observación. Pero si es que aparece de nuevo sangrado activo, vamos a dar corticoides o vamos a administrar una segunda dosis de inmunoglobulina intravenosa. Si es que siguiera con sangrado activo, vamos a dar una inmunoglobulina anti-D, bolus de corticoides o dexametasona a altas dosis vía oral, ¿no? Y bueno, en pacientes con sangrado cutáneo mucoso o que tengan factores de riesgo, vamos a dar corticoides. Y si es que evoluciona una hemorragia activa, vamos a dar la inmunoglobulina intravenosa. Y va a seguirse, ¿no?, como en el caso del grupo anterior. Y en caso de los pacientes con sangrado cutáneo exclusivo, más que todo se tienen que seguir controles periódicos. Pasamos a hablar de la persistente y la crónica, que es el segundo gráfico. Bueno, en sí diríamos que el recuento plaquetario de referencia viene a ser las 30.000 plaquetas por microlitro. Entonces podrías clasificarlo en más o menos de 30.000 plaquetas por microlitro. Si fuera más de aquel valor de referencia, van a permanecer en observación. Y si fuera menor, tendríamos que tener en cuenta la presencia de los episodios de hemorragia activa o los factores de riesgo hemorrágico. En caso de que no los tuvieran, va a permanecer en observación. En caso contrario, los pacientes con una PTI persistente, en los episodios de sangrados vamos a administrar la inmunoglobulina intravenosa, la inmunoglobulina anti-D, la prednisona o la dexametasona oral. Y si a pesar de todo aquello permanece con episodio de sangrado, necesariamente tendría que ser remitido a un centro especializado. Y en pacientes con una PTI crónica con clínica mantenida, vamos a empezar con los análogos de la trombopoyetina. Y vamos a reservar los corticoides o la inmunoglobulina intravenosa para episodios hemorrágicos puntuales. Y si es que en caso no resultara, recién vamos a considerar la esplenostomía, el rituximab, entre otros tratamientos que tenemos, ¿no? Había mencionado que había tratamientos. En sí, estos tratamientos se van a dividir en 3 líneas, las de primera, segunda y tercera línea. De manera puntual vamos a resumir cada uno y diríamos que en las de primera línea tendríamos a la corticoterapia y a las inmunoglobulinas intravenosas. En la corticoterapia vamos a incluir a la prednisona por vía oral, la metilprednisolona vía intravenosa, bolus de corticoides y dexametasona oral. En sí, su toxicidad principal de los corticoides va a ser la hiperglicemia y la hipertensión, alteraciones del humor y del sueño. Y en tratamientos prolongados, más que todo veríamos el síndrome de Cushing, osteoporosis o la afectación del crecimiento. En cuanto a la inmunoglobulina intravenosa, entre los efectos adversos vamos a tener la anafilaxia y la meningitis aséptica. En cuanto a la segunda línea, ahí vamos a tener la inmunoglobulina anti-D intravenosa. Y bueno, en los riesgos biológicos, al tener en cuenta que es un hemoderivado, por más que intentemos reducir la carga viral, no estarían exentas de riesgo de transmisión, ¿no?, de las enfermedades infecciosas, como la hepatitis C. Y por lo tanto, ¿no?, como control se va a solicitar la prueba de COMS directa, el recuento leucocitario, el recuento reticulocitario y la bilirrubina indirecta. En cuanto a la tercera línea, bueno, en esta categoría vamos a tener a la esplenostomía y los agonistas del receptor de la trombopoyetina. Pero en el procedimiento de la esplenostomía, el paciente debe recibir por lo menos durante 2 semanas antes vacunación contra el Haemophilus influenzae, el neumococo y el meningococo. Luego de realizar la esplenostomía, debe recibir profilaxis diaria con penicilina oral. Y en caso que fracasara esta operación, es decir, la esplenostomía, debemos descartar vaso accesorio
¿no? Y si es que el riesgo hemorrágico persistiera, daremos mantenimiento con la inmunoglobulina intravenosa, la inmunoglobulina anti-D, el danazol o la azatioprina. Y en cuanto a los agonistas del receptor de la trombopoietina, en sí vamos a tener el Trombac y el Reviplastin. El Reviplastin va a ser por vía subcutánea una vez por semana, mientras que el Trombac es por vía oral una vez al día. Y se debe considerar que 4 horas previas a su administración y las 2 horas posteriores debemos evitar la toma de los antiácidos, calcio o los suplementos que vayan a contener hierro, magnesio, selenio, zinc, aluminio, porque de lo contrario podría no haber respuesta al tratamiento. Una corrección, Y eso Flor. sería todo. Una corrección, Flor. La diapositiva anterior. Es el Trombopac, no es el Trombac. Ah. Es el Trombopac y el otro es Romiplastin, ¿no? Uno Sí. tiene acción endovenosa y el otro es vía oral. Entonces eso hay que aclarar bien, ¿no? Porque es un manejo distinto. Ya está. Ya, bueno, creo que con eso se acabó las exposiciones, ¿no? Sí, doctor. Ya, está bien el contenido en las diapositivas, pero el contenido mismo en el extenso, en el Word, no está igual. Entonces, revísenlo, cada uno su parte, vean que está bien, y según eso me lo envían, porque de ahí va a salir su nota. Otra cosa, ya que todos han hablado de hemofilia, PTI, de alguna otra forma, entonces, ¿quién me puede definir qué es petequias y qué es equimosis del grupo que has puesto? ¿Quién hizo la definición? Luis Benavente hizo la definición. Sí, doctor. Esa pregunta. En el caso de las equimosis, serían de las petequias, serían diminutos puntos rojos, ¿no? Que aparecen debido a los vasos sanguíneos rotos. Claro, En ya cambio, sabemos que son hemorragias mucocutáneas, mucosas, superficiales, ¿no es claro, cierto? pero Ya, cuando digamos, eso es, yo revisé que era sobre todo de los vasos más superficiales, pero cuando se claro. acumulan bajo el tejido, o sea, las zonas planas más grandes, o en una zona con hematomas grandes, se llaman equimosis. No, tiene que ver con las medidas. De Ajá. 4 milímetros a menos, se supone que son petequias. Además, otra cosa que tiene característica que cuando tú haces la dígito presión, no desaparece. Y eso implica que está comprometido el vaso o la circulación superficial, ha habido ahí una zona de sangrado. Y el otro es las equimosis, que son cuando tiene 1 centímetro de diámetro, ¿no? Esa es la diferencia, a más. Hematomas ya saben que les he dicho que no es muy frecuente en estos trastornos de PTI. Ya, otro, ¿quién hizo el diagnóstico diferencial de PTI? ¿Dónde estás? A ver.